concavidad de una función. Empecemos con un ejemplo preliminar, digamos, ¿no? La función, por ejemplo, x cubo sobre 5, es una función que es creciente en todo su dominio. Con lo que yo ya sé de la clase anterior, ¿cómo podría justificar que la función es creciente en todo su dominio? Porque tiene todas pendientes positivas. Todas pendientes de recta tangente positiva. Bien, ¿y eso cómo lo ves tan rápido? ¿Qué es lo que estás mirando? Que las pendientes de las rectas tangentes son todas positivas. Porque si yo no tengo la gráfica, está mal lo que estás diciendo. Pero digo, a El veces... dominio. No es solo por el dominio. Trata de relacionarlo con lo que vimos ayer. Porque, digamos, acá la ley de la función es recontra simple su gráfica, y sí sé que la función es creciente, digamos. Lo vimos desde cálculo 1 todo esto. Pero suponiendo que la función hubiese tenido una ley un poquito más Si complicada. la derivada, ahí te queda x cuadrado, entonces siempre te va a quedar número positivo. Bien, tiene que ver con eso, ¿no? Con que eso que vos decías recién, Francisco, digo, tiene que ver con que sí, te diste cuenta que las pendientes son todas positivas, pero porque de alguna manera también estás apoyado, creo, con el gráfico. Pero suponete que el gráfico no lo tenés, digo, ¿qué hago? Calculo la derivada. La derivada es 3/5 por x al cuadrado, que va a ser un número siempre mayor que 0, salvo en 0, que vale 0, pero va a ser positivo. Entonces ahí es donde me agarro, para vincularlo con lo de ayer. Bueno, bien, la función x cubo sobre 5 es creciente en todo su dominio. Pero la forma en la que crece es diferente, depende a dónde estoy en su dominio, ¿no? Fíjense acá, ¿no? Esta es una observación que ahora la vamos a ver en el GeoGebra. Las pendientes de las rectas tangentes a la gráfica de la función, si la miro en el intervalo que va de menos infinito a 0, esas pendientes de las rectas tangentes están siendo cada vez más chicas. Las pendientes de las rectas tangentes van disminuyendo. Mientras que apenas me paso del 0 y empiezo a trabajar desde 0 a infinito, las pendientes empiezan a aumentar. Yo les había hecho este dibujito, acá está la gráfica de la función x cubo sobre 5, ¿no? Y típico deslizador, me voy a ir moviendo con números de forma creciente, de números de negativos hasta positivos. Entonces, bueno, la propuesta es empezar con un deslizador para no irme tan lejos del 0, con un valor de a menos 3. Y me voy a correr hasta el valor de a 3, de menos 3 a 3. Ese valor de a, para mí, es el valor en el dominio de la función, y voy a ir graficando la recta tangente, y acá ustedes van a ir viendo qué valor va teniendo la pendiente de esa recta tangente. Entonces ese valor de a, si yo lo empiezo a correr, ¿no? El valor de a es menos 2,7, entonces estoy evaluando la función en menos 2,7, tengo un valor dependiente de su recta tangente. Me voy a ir corriendo un poco más, ahora menos 2,6. ¿No? Tengo otro valor dependiente, cambio la recta tangente. Me voy moviendo, y yo lo que quiero que vean es, voy a volver a empezar, ¿qué pasa con el valor de la pendiente? Me doy cuenta, el valor de la pendiente, si bien es positiva, porque es real, tenía que ser positiva porque la función es creciente, ese valor dependiente está disminuyendo. Va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, y disminuye tanto que cuando el valor de el dominio A es 0, la pendiente vale 0. Ahí justo tengo una recta tangente que es horizontal. Pero a medida que voy considerando valores de A en el dominio, que ahora son más grandes que 0, la pendiente sé que tiene que ser positiva, porque la función es creciente. Pero la particularidad que va teniendo en este momento al correrme es que ese valor de pendiente va creciendo. Va creciendo. Y va a crecer, y va a crecer, y va a crecer, y va a seguir creciendo. ¿No? Entonces, las pendientes son todas positivas, fantástico, salvo en 0 que vale 0. Pero la forma
en la que se comportan esas pendientes es diferente a izquierda de 0 y a derecha de 0. Entonces, ese tipo de comportamiento tiene un nombre, es una característica, que es la que vamos a definir ahora. En el tramo en el cual yo estoy trabajando desde menos infinito a 0, la función la vamos a llamar, o le vamos a dar la característica de ser cóncava hacia abajo, en toda esta parte. Cóncava hacia abajo. ¿Qué es lo que sucede? Las pendientes de las rectas tangentes están disminuyendo. O sea, la derivada, en todo caso, está decreciendo. Sin embargo, apenas me paso el origen, la función ya tiene otra característica. Ahí la vamos a llamar cóncava hacia arriba. Las pendientes, que son todas positivas en este caso, van creciendo. Y por otro lado hay una característica adicional. Vuelvo a empezar. En todo este tramo que yo estoy diciendo, que ustedes ven el cursor cuando yo lo marco, ¿no es cierto? Sí, eso sí lo ven. ¿Sí? Sí, sí. Regreso. No, porque la otra vez me quedó como tildado que no veían algo en otra clase. En todo este tramo, de menos infinito a 0, en donde estamos diciendo que la derivada va decreciendo, se mantiene positiva pero decrece, pasa algo más gráficamente. Todas estas rectas tangentes se van originando, todas cumplen la particularidad de ser tangentes a la curva, pero que siempre queda por arriba de la curva. O dicho de otra manera, la gráfica de la función va a quedar siempre por debajo de las rectas tangentes. En toda esta parte, en toda esta parte, en toda esta parte, en toda esta parte. Hasta que, pasándome del origen, donde la función cambia la concavidad, fíjense que ahí ahora la disposición es totalmente al revés. La recta tangente pasa a estar siempre por debajo de la gráfica de la función. O, dicho de otra manera, la gráfica de la función queda siempre por arriba de todas las rectas tangentes. Esto que yo estoy viendo solo en un ejemplo, en realidad no es más que introductorio para decir exactamente, como corresponde, cuál va a ser para nosotros la definición de lo que es una función que sea cóncava hacia arriba y que una función sea cóncava hacia abajo, ¿no? Ahora esto es definición. Una función diferenciable es cóncava hacia arriba en un intervalo si f' es creciente. Y habitualmente digo, ¿no? Cóncava hacia arriba está feliz. Una carita ahí de feliz. F' es creciente, con lo cual la gráfica de la función siempre se va a encontrar por arriba de todas las rectas tangentes. La función es cóncava hacia abajo, enojada, si f' es decreciente, con lo cual la gráfica de f se encuentra por debajo de todas sus rectas tangentes. Eso ya es definición. A ver, ¿quién se despertó más tarde? Santiago. Bueno, una vez que tengo la definición, esto ya es algo que lo tengo, no tengo que pensar nada, es una definición. Digo, a ver, ¿de qué manera a lo mejor yo puedo demostrar que una función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Pero pensando en, a lo mejor, algún artilugio ya visto de la clase anterior. ¿Cómo se puede mostrar que una función es creciente? ¿Cómo podría yo mostrar que una función es creciente? Pero evitando la definición clásica de cálculo 1. ¿Cómo muestro yo que una función es creciente? Con la derivada. Con la prueba creciente-decreciente de la derivada. Claro, o sea, si yo quiero mostrar que una función es creciente, ¿qué tendría que pasar con su derivada?
La Tendría que pendiente ser tiene que ser positivo. positiva. Tendría que ser más Tiene que ser trasera. positiva. Alguien dijo por ahí, tiene que ser positiva. Entonces, si yo quiero saber dónde una función es cóncava hacia arriba, la que tengo que chequear si es creciente es la derivada. Entonces, ¿qué voy a investigar viendo Eso. la clase de ayer? ¿Cómo sé si esta función es creciente? Viendo de ella el signo de su derivada. De esta, que ya era la derivada de la f. Entonces, para ver si f' como función es creciente, lo que voy a calcular es de ella su derivada. Y voy a ver si esa derivada es positiva. Pero como es la derivada de la derivada, es la derivada segunda de la función. Y ahí se mete en escena, que hasta ahora no estaba, la derivada segunda. Lo mismo acá. Si yo quisiera investigar dónde una función es cóncava hacia arriba y veo la definición y la definición me dice que tiene que pasar, que su derivada tiene que ser decreciente, ¿cómo voy a chequear que esta función es decreciente? Con la derivada segunda. Claro, porque es que a ella la voy a derivar. La voy a derivar, significaría ser la derivada segunda de la función, y de esa función, la derivada segunda, me voy a fijar si el signo es negativo. Entonces, vamos a vincular todo con la derivada segunda en esta instancia de concavidad. Por supuesto que tiene que pasar que la función sea 2 veces derivable. Siempre calcular una derivada puede hacer que la función empiece como a tener problemas, ¿no es cierto? Eso lo sabemos. Pero, digo, en la medida en la que la función f original con la que trabajo me permita calcular una primera derivada, me permita calcular una segunda derivada, para ver dónde la función es cóncava hacia arriba y dónde es cóncava hacia abajo, bastaría con ver el signo que tiene la segunda derivada. Entonces aparece el teorema que ustedes van a ver acá. Si la función... Profe, perdón, un segundito. No entendí bien qué quiere decir que la gráfica de f se encuentre arriba o abajo de su recta tangente en intervalo y eso cómo se vería. ¿Viste en este deslizador que yo te estaba presentando antes? Mirá. En el sector que va desde menos infinito a 0, la gráfica de la función, la que está en rojo, es cóncava hacia abajo. Tiene esta particularidad de que cada vez que voy transitando por puntos en la gráfica en ese sector y hago el dibujo de la recta tangente, vos fíjate que la recta tangente queda por arriba siempre, en la disposición, vos lo mirás, la recta tangente queda por arriba de la gráfica de la función. O, dicho de otra manera, la gráfica de la función va a quedar siempre por abajo de la recta tangente. En la recta tangente hay un punto de contacto. O sea, un punto de contacto entre la recta tangente y la gráfica de la función. Pero después, cuando veo en las cercanías del punto, me voy a dar cuenta que la gráfica de la función va a quedar siempre por debajo. ¿Está bien? Sí, está bien. Mientras que apenas me paso el 0, que la función cambia la concavidad, pasa a ser cóncava hacia arriba, en el punto de contacto, por supuesto, las dos coinciden. Pero en las cercanías del punto, la gráfica de la función, la roja, queda por arriba de la gráfica de la función de la recta tangente. Y eso pasa en cada uno de los distintos puntos de la gráfica en ese sector. ¿Mm? Una disposición gráfica, digamos. Bueno, entonces, decíamos, para ver dónde una función es cóncava hacia arriba o dónde es cóncava hacia abajo, bastará con justamente ver el signo que tiene la segunda derivada, en el caso de que la función sea 2 veces derivable, ¿no es cierto? Entonces, si la función tiene una derivada segunda que es positiva, yo voy a poder decir que ahí la función f, la original, es cóncava hacia arriba.
Y si la derivada segunda es negativa, entonces voy a decir que la función f es cóncava hacia abajo. ¿Por qué? Digamos, la escritura es en un renglón. Si yo quiero demostrar el apartado A, el dato que tengo, la hipótesis que tengo, es que la derivada segunda es positiva, siendo una función dos veces derivable. Entonces, si la derivada segunda de x es positiva en y, automáticamente lo que hago es a esto escribirlo apenas distinto. La derivada segunda de una función no es más que la primera derivada de la función derivada. Entonces lo escribo así. A f', le calculo la derivada una vez, y ahí estoy diciendo que es positiva en y. Decir eso es, estoy derivando a una función y esa derivada es positiva. Por lo que vimos en la clase de ayer, si la derivada de una función es positiva, me dice que la función es creciente, o sea, la función ¿quién es? F'. Y si f' es creciente, por definición, la función es cóncava hacia arriba. F es cóncava hacia arriba. Esto, que en realidad en una hoja común es un renglón, puede llegar a ser un renglón y medio si tengo letra muy grande, es la demostración del apartado A. En la demostración del apartado B lo que voy a cambiar es este sentido de la desigualdad. Ahora es menor que 0. Entonces acá tendremos menor que 0. Entonces si es menor que 0, la derivada de una función quiere decir que la función es decreciente. Y si la función es decreciente, la función ahora sería cóncava hacia abajo. Esto lo tengo escrito acá en la clase, no está escrito en el apunte. Así que bueno. En todo caso, si hay alguien que está con la computadora y quiere sacar una captura de eso para no ver el video de nuevo, eso sería entonces la demostración del apartado A y con un mini cambio la demostración del apartado B. Bien. Ya sabemos entonces de una función f cómo chequear dónde la función crece y decrece y a la vez de qué manera, con qué concavidad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. ¿Y acá qué ha pasado? Bueno. Alguien escribió algo. No. En este caso es cóncava hacia arriba porque decís que tiene que decrecer para crecer. No. A lo mejor, vos fíjate que en el caso de la función que teníamos recién acá, la función es siempre creciente y lo hace cambiando la concavidad. Vos fíjate, si yo... muchas veces esta clase a veces la he comenzado diferente. Yo trazo un punto acá y trazo un punto acá. ¿No? Y digo, bueno, a ver, hagan el gráfico de una función que una al punto A y al punto B que sea creciente. Uno podría hacer la línea recta, ¿no es cierto? Pero yo podría decir esto. Puedo hacer la gráfica de una función así, una función creciente, o podría hacer la gráfica de una función así, creciente. Esta curva que yo dibujé sería cóncava hacia arriba. Esta curva que yo dibujé sería cóncava hacia abajo. Y las dos tienen la misma característica de ser creciente. Podría hacerlo también para decreciente. Si el punto lo elijo así, A y B, yo digo, ahora quiero hacer la gráfica de una función decreciente que una al punto A y al punto B. Bueno, yo podría hacer esto.
O podría ser esto. Esta es cóncava hacia arriba y esta es cóncava hacia abajo. Y las dos fueron decrecientes. Son cosas separadas, digamos. Sí es cierto que si yo considerara la gráfica de una función así, la función es toda cóncava hacia arriba. Sí es cierto que la función viene decreciendo y después va creciendo. Pero podría pasar, como en este caso que estábamos presentando nosotros, que la función es toda creciente. Y sin embargo, en tramos es diferente la concavidad. Definición. No habíamos visto esta definición. Ahora vamos a dar el nombre a un punto que también va a ser un punto importante para mí al momento de hacer la gráfica de una función. Así como estuvieron los números críticos como números importantes a considerar donde posiblemente haya extremos locales, va a aparecer la definición de lo que es un punto de inflexión. Un punto de inflexión, bajo la definición del Stewart, es la siguiente. Es un punto en el cual la función es continua y la curva cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o al revés, de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Por ejemplo, en nuestro dibujito, el punto de la gráfica de coordenadas 0, 0, ese punto es un punto donde la función, por supuesto, es continua y ahí hay un cambio de concavidad. La función en ese punto pasa de ser cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Para esta función que estuvimos investigando, ese puntito, el 0, 0, es un punto de inflexión. Esos puntos son importantes al momento de hacer la gráfica de una función. Si tiene puntos de inflexión van a ser importantes para mí. Pero fíjense la definición es si f es continua y tiene un cambio de concavidad. Lo que es importante, por ejemplo, a ver que saco estos dibujitos, que si yo hubiese tenido una situación como esta, algo así, esto es A, esto es F de A. Este puntito no es un punto de inflexión bajo la definición que nosotros tenemos. Uno respeta la definición que tiene. Esta es la definición, con esta definición yo me baso. Es cierto que la función en AF de A ahí presenta un cambio de concavidad. A izquierda del punto la función es cóncava hacia abajo. Apenas me paso a la derecha, la función pasa a ser cóncava hacia arriba, pero la función en el punto no es continua. Entonces, el punto AF de A no sería, bajo esta definición, considerado un punto de inflexión. O sea, no tendría punto de inflexión. Siempre vayan a las definiciones. No se pierdan de eso. Insisto entonces con que para que sea un punto de inflexión hay dos cosas que tienen que pasar. La función tiene que ser continua en el punto y tiene que haber un cambio de concavidad. Como dice acá, de cóncava hacia arriba hacia abajo o de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba. Entonces, para identificar estos puntos que van a ser importantes para mí, hay algo que uno puede decir. En un punto donde la función sea continua y la función derivada segunda sea positiva de un lado y negativa del otro, es decir, la función, si derivada segunda es positiva de un lado, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba de un lado. Y si la derivada segunda es negativa del otro, es porque la función original es cóncava hacia abajo, ahí voy a tener un punto de inflexión. Es continua y veo un cambio de concavidad, porque el signo de la derivada segunda está cambiando. En ese punto, sí o sí, tienen que pasar dos cosas. Una de las dos, ¿no? Si la derivada segunda en el punto existe, la derivada segunda va a tener que ser 0.
Y si no, es porque la derivada segunda en el punto no existe. Es decir, si yo tengo un punto de inflexión, quiere decir que pasa todo esto. Si tengo un punto de inflexión es porque pasa todo eso. Y si pasa esto, necesariamente lo que va a tener que pasar es que la derivada segunda en ese punto o vale 0 o no está definida. Entonces lo que uno hace en base a este razonamiento es decir, cuando yo tenga que buscar los puntos de inflexión, ¿sobre qué sector, sobre qué números los voy a estar buscando? Y sobre los números en los cuales la derivada segunda valga 0 o donde la derivada no esté definida, la derivada segunda. No digo que porque la derivada segunda en un punto valga 0 o la derivada segunda en un punto no exista, en esos puntos voy a tener punto de inflexión. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, acá tengo que buscar. ¿Para qué voy a trabajar sobre todo el dominio amplio que tengo? Trabajo sobre un lugar un poco más acotado y más seguro. Entonces, cuando yo busque los puntos de inflexión, busco sobre un lugar seguro. Busco sobre aquellos puntos en donde la derivada segunda valga 0 o donde la derivada segunda no exista. Voy a tener los candidatos. ¿No? Puntos donde la derivada segunda valga 0 o puntos donde la derivada segunda no exista son candidatos a que allí pueda haber un punto de inflexión. No quiere decir que lo haya sí o sí. No, quiere decir que lo haya sí o sí. Entonces, así como en algún momento los números críticos de una función fueron candidatos a que haya extremos locales, estos puntos donde se cumpla esta condición van a ser candidatos a que haya puntos de inflexión. Después tendré que chequear si lo hay. Entonces, ¿cómo me manejo? Después, ahora lo vamos a ver en un ejemplo, pero el conocer eso también me ayuda con la derivada segunda a poder caracterizar extremos locales. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto un criterio? Vimos ya el criterio de la derivada primera para extremos. Lo habíamos visto por acá, en el anterior apunte. Esto, ¿no? Era el criterio o la prueba de la primera derivada. Si en un número crítico de una función continua f' cambiaba de positiva a negativa, la función tenía un máximo. Si cambiaba de negativa a positiva tenía un mínimo y si no cambiaba, no tenía nada. Este era un criterio con la primera derivada para clasificar un número crítico. Lo que vamos a ver ahora es un criterio con la derivada segunda para clasificar estos números críticos. ¿Qué es lo que dice este criterio? Esto. Lo que escribí lo voy a borrar porque ya está. El criterio dice lo siguiente. Si yo tengo una función con derivada segunda continua, le estoy pidiendo mucho. Ustedes saben que a veces cuesta que la derivada exista porque tiene problemas la derivada y encima le estoy pidiendo que la derivada segunda sea continua. Este criterio está muy bueno en la práctica, pero en la medida en la que se cumplan las condiciones. En el criterio anterior, para los extremos locales, acá la derivada segunda no está involucrada. Me quedo apenas en la primera derivada y que la derivada segunda no me importa. Pero cuando trabajo y a lo mejor tengo la opción de poder conocer la derivada segunda y la derivada segunda es continua, tengo este otro criterio. Uso cualquiera de los dos. En la medida en que pueda elegir, elijo cualquiera de los dos. Si la derivada segunda es continua en un intervalo que contiene a C, y C es un número crítico, fíjense que es un número crítico donde la derivada vale 0, no va a ser un número crítico donde la primera derivada no exista, porque estoy pidiendo que la segunda derivada sea continua. Si la primera derivada en un punto no existe, la derivada segunda no existe y menos va a ser continua. Entonces, es una situación muy particular. Si yo estoy parada en un número crítico
porque la primera derivada fue 0. Y la segunda derivada de la función en el punto es negativa, evaluarla en el punto, nada de andar mirando alrededor, en el punto, la función tiene un máximo local en ese numerito C. O sea, chequeo números, muy concreto. Si la primera derivada fue 0 en el punto, es decir, me estoy parando en ese número crítico, y la derivada segunda en el número fue positiva, ahí tengo un mínimo local. Y si la primera derivada en el punto es 0 y la segunda derivada en el punto sigue siendo 0, ahí dice el criterio no es concluyente. ¿Qué quiere decir? Que en ese punto no tendría manera con este criterio de saber lo que pasa. Puede pasar que tenga una función que tenga un máximo relativo, un mínimo relativo o nada. Puede pasar cualquier cosa. ¿Cómo se demuestra? Ahí van a ver algo escrito que es como bastante denso. No es la idea ahora que lo leamos, sino que lo hagamos. Bueno, vamos a ver esta situación. La 1. Está escrito después, pero vamos a hacerlo juntos acá. Yo tengo la siguiente situación. Para la primera derivada, en un numerito C, la derivada vale 0. Cruza el eje X para la primera derivada. Después, situación distinta, para la derivada segunda, en ese C, la derivada segunda es negativa, andará por acá. ¿No? Número negativo. Hay un teorema que no se da habitualmente en cálculo 1, yo se los comento en esta instancia siempre, que dice lo siguiente, que si yo tengo una función g que es continua en su dominio y la función g evaluada en un número, lo voy a llamar A, es positiva, por el hecho de ser continua, tiene que existir, pongamos que acá tengo el A, y la función g en A es un número positivo, ahí, tiene que existir un intervalo alrededor de A en el que la función sea totalmente positiva, mantenga el mismo signo que la función en el punto. Es decir, la función g, si es continua, no sé cómo será, pero tiene que ser siempre positiva, mantener el signo de la función en A. Al revés lo mismo, si la función g es continua y la función g en un número es negativa, va a tener que existir un intervalo lo suficientemente pequeñito alrededor del numerito en el que el signo de la función sea el mismo al signo de la función en ese numerito. Es un teorema que ni se da en cálculo 1, pero en esta instancia necesito comentárselas para que se entienda la demostración que vamos a ver ahora. Entonces, teniendo este teoremita, lo voy a aplicar a mi situación. En esta situación, en el apartado 1, tengo derivada segunda, es una función continua, y tengo que la derivada segunda en C es negativa. Entonces, en este dibujito, yo sé que como la derivada segunda en C es un número negativo y la segunda derivada es positiva, va a tener que pasar esto. La derivada segunda es continua, va a tener que pasar esto. Va a tener que existir un intervalo lo suficientemente pequeño alrededor de ese numerito C en el que la derivada segunda en todo el intervalo tenga el mismo signo que tiene esa derivada segunda en el numerito C. Entonces la función derivada segunda, no sé cómo será su gráfica, pero va a ser negativa. Va a ser negativa en todo ese intervalo, lo voy a llamar I. Entonces el mismo intervalo lo considero en la derivada primera. Si la derivada segunda, en realidad estoy diciendo que es totalmente negativa sobre ese intervalo I,
derivada segunda, que la pienso como la derivada de la derivada, en este mismo intervalo y la derivada, ¿cómo va a tener que ser? Acuérdense, esto lo pienso así. La derivada de la derivada. La derivada de la derivada. Sería decreciente, ¿no? Sí, señora. Si estoy calculando la derivada de una función y eso es negativo, quiere decir que la función es decreciente. Fantástico. Entonces yo sé que f' es decreciente en i. Pero también sé, por el dato que tengo, que hasta ahora lo usé muy poco, es que la derivada en c es 0. Entonces, si la derivada es decreciente y en c vale 0, necesariamente la gráfica de la función, no sé cómo tendrá que ser, bueno, no sé si la hice muy decreciente ahí. Supongamos que hace algo así. Pero tiene que haber un cambio de concavidad, digamos, ¿no? No. Mirá, acordate que estamos viendo que es un teorema para clasificar números críticos, solo que con el criterio de la derivada segunda. En C, no tengo otra forma que la derivada se comporte parecido a eso. Tiene que venir decreciendo, como en C vale 0, necesariamente la derivada cambia de positiva a negativa en C. F' cambia de positivo a negativo en C. Voy a alterar. F', fíjate acá, que esto es lo que vimos la semana, ayer, iba a decir la semana pasada. F' cambia de positiva a negativa en C. El criterio que vimos entonces ayer me dice que la función en C tiene un máximo local. Entonces vengo acá. Si f' cambia de positiva a negativa C, eso quiere decir que f tiene un máximo local en C. O sea, se tiene la tesis de ese apartadito. Empezamos con el signo de la derivada segunda. Continuamos con este repaso de un teorema que en realidad, bueno, en cálculo 1 no se ve. Después nos metimos con la primera derivada y después concluimos que tiene que tener un máximo local ahí por el criterio que habíamos visto en el día de ayer. Se vinculan muchas cosas acá, muchas. Importante que ahora tengo un criterio con la derivada segunda para clasificar, por ejemplo, cuando tengo un máximo local. Pero bueno, es un criterio que necesita que la derivada segunda sea continua. Haciendo cambios mínimos a la demostración que tenemos acá, podemos demostrar el apartado 2. Mínimos. Digo mínimo en este sentido. Ahora la derivada segunda es positiva en C. Entonces acá el signo de la derivada segunda, sobre todo en intervalo, va a ser positivo. Lo que significa que la función f' va a ser creciente. Y si es creciente, el dibujo de la derivada no va a ser este, sino que va a ser alguien que pasa de números negativos a números positivos. Y ahí voy a obtener la conclusión de que voy a tener un mínimo local. Pero es un copiar y pegar y cambiar sobre los sectores que tengo que cambiar en función de los datos nuevos que tengo. Esa demostración, por supuesto, está bien escrita acá. No se van a perder de nada. La prueba de esa primera parte es este fragmento. Está acá. Después la prueba del apartado 2, dijimos, es similar al apartado anterior. Tengo que cambiar lo que necesite cambiar. Y acá hacemos alusión a la parte 3 de esta prueba. Si la primera derivada en un punto y la segunda derivada en un punto es 0, dice el criterio no concluye. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo asegurar
que en un punto donde pase esto, que la primera derivada y la segunda derivada valgan 0 simultáneamente, en ese punto voy a tener algo, no lo sé. Puede haber un máximo relativo, puede haber un mínimo relativo, o puede no haber extremo. Y la mejor manera de demostrar el apartado 3 es dar 3 ejemplos concretos de funciones que cumplan estas dos condiciones y que en una tengo un máximo local, en una tengo un mínimo local y en la otra no tengo nada. Entonces, del momento en que tengo esos 3 ejemplos, es como que me quedo así. ¿Y ahora qué hago? Bueno, no sé, veré. Evidentemente el criterio de la derivada segunda no me ayuda. Capaz que me tengo que quedar con el criterio de la primera derivada a ver qué pasa en ese numerito, si hay extremo local o no. Y los ejemplos son recontra clásicos. Voy a poner un poquito más grande. Los ejemplos son clásicos. Los 3 ejemplos distintos. La función y igual a x a la cuarta. La gráfica de la función y igual a x a la cuarta, ¿a quién se parece? A x al cuadrado. A x al cuadrado. O sea, x a la cuarta no es una parábola, pero su gráfica se parece a la de x al cuadrado. La otra función es menos x a la cuarta y la otra es x cubo. Las 3 funciones tienen la particularidad que les calculo la primera derivada, les calculo la segunda derivada y las dos en 0, en el número 0 valen 0. La primera derivada de x a la cuarta, 4x cubo. La vuelvo a derivar, 12x cuadrado. Las dos expresiones valen 0 en 0. La función x a la cuarta es una función que decíamos es muy parecida entonces a la función cuadrática. Lo voy a borrar. Sabemos que esa función en el origen tiene un mínimo local, que en realidad es un mínimo absoluto. Si ahora trabajo con la función propuesta, que es menos x a la cuarta, la función que está acá medio en marroncito, esta gran función en el origen voy a tener un máximo local que termina siendo un máximo absoluto. Y la función h de x igual a x al cubo, voy a borrar las anteriores porque no se va a ver, que ya la hemos estado investigando, en el origen, la primera derivada y la segunda derivada van a valer 0 las dos, y sin embargo en 0 no tengo un extremo relativo. No tengo ni máximo relativo ni mínimo relativo. Así que esas son las 3 funciones que ustedes pueden usar para justificar por qué en el apartado 3, si se llegara a tener esta situación de que primera derivada y segunda derivada en el punto valen 0, el criterio no es concluyente. No sabría qué hacer. Bueno. Pueden usar entonces el criterio de la derivada segunda como el criterio de la primera derivada. Da lo mismo. Bueno, entonces, empiezo como a tener más información. Vamos a trabajar con un ejemplo en el que vamos a investigar dónde la función crece, dónde la función decrece. Dónde es cóncava hacia arriba, dónde es cóncava hacia abajo. Y vamos a investigar si tiene extremos relativos y puntos de inflexión. En este cuarto punto yo les pongo, vamos a realizar el bosquejo de la gráfica, porque todavía nos falta algo más para terminar de hacer la gráfica como corresponde, que es algo que no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver el martes. Entonces, bueno, ¿cómo lo haríamos? Mi función es esta función polinómica. Yo les dije, en principio trabajamos con funciones relativamente sencillas para empezar y para tratar de sentirnos un poco más seguros en este terreno. Después vamos a empezar a trabajar con funciones a lo mejor un poco más complicadas, que no sean polinómicas, a eso me refiero. Entonces, lo primero que yo tengo que saber de una función, lo primero, como si fuese mi nombre y mi apellido, es el dominio. ¿Sobre dónde estoy actuando? Una función polinómica, el dominio es R.
Para ver dónde crece y dónde decrece y ver los números críticos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que calcular la primera derivada. Entonces calculo la primera derivada con las reglas de derivación. Recuerden que las tienen que tener bastante fluidas. Calculo la derivada, digo, el dominio de la función derivada es todo R. Así que no tendría candidatos a tener números críticos porque la primera derivada no exista. Va a pasar ahora que voy a buscar los números críticos porque los números críticos son aquellos que van a delimitar mi conjunto dominio en sectores. Para ver dónde f' vale 0, acuérdense, tengo que factorizar, porque es la manera más rápida en la que voy a poder encontrar estos números críticos. De factorizar la expresión, tengo esto, donde claramente para que f' valga 0, quien tiene que ser 0 es o este término o este, que es un producto de expresiones. Entonces x igual 0 y x igual a 3 son mis números críticos. Hago lo mismo que ayer. Tomo mi dominio, para lo que es la derivada, todo R, marco el 0, marco el 3. Mi gran dominio queda dividido en tres partes, desde menos infinito a 0, desde 0 a 3 y desde 3 a infinito. Si hubiese habido algún número crítico porque la primera derivada no existe, también lo incorporo, ¿eh? Acá justo no pasó. Que tengo que analizar el signo que tiene la primera derivada en cada uno de los sectores. La propuesta que yo les pongo en el PDF es una opción. Es ir viendo qué signo van teniendo los diferentes factores para que cuando multiplique yo pueda saber cuál es el signo. Pero si no, ¿cuál era la otra opción que podíamos analizar también para ver el signo de la primera derivada? Tomar como candidato a un número que pertenezca y ver cuánto. Eso, qué sé yo, se me ocurre, ¿no? En este tramo el candidato a ponerle puede ser -1, no lo quiero poner con crucecita. Voy a poner ahí candidato. En el tramo de 0 a 3 el candidato lo tomaría el número 1 y de 3 a infinito, para estar cerquita, no sé, qué sé yo, 4, 5, números simples. Voy a evaluar f' en cada uno de esos candidatos y el signo que tenga f' en esos candidatos es el signo compartido en el intervalo en el que está el candidato. Bueno, evidentemente, desde menos infinito a 0, el signo de f' es negativo. Entonces quiere decir que cuando yo evalúe acá f' en menos 1, es un número negativo. Ahí voy a decir que en el tramo desde menos infinito a 0, el signo de la primera derivada es negativo, lo que significa que el comportamiento de f, porque yo quiero información sobre f, es que f decrece. Cuando calcule f' en 1, también me va a dar negativo. Por lo tanto, sobre el tramo desde 0 a 3, la función sigue decreciendo, porque el signo ahí también es negativo. Si evalúo f' en 4, ahí me voy a dar cuenta que me va a dar un número que es positivo. Entonces, sobre todo el tramo de 3 a infinito, la derivada es positiva, y ahí voy a decir que la función es creciente. Este mismo cuadro, el mismo cuadro que estoy haciendo acá, me lleva a poder clasificar a los números críticos. En x igual a 0, el cuadro me dice que cuando me paro en 0, del lado de la izquierda, la función decrece. Del lado de la derecha sigue decreciendo. O mirándolo por el signo de la primera derivada. El signo de la primera derivada alrededor del 0 no cambió. Quiere decir que no hay extremo local en x igual a 0. Mientras que cuando me paro en 3 sí hay un cambio del signo de la primera derivada. La función pasa de ser de la función derivada negativa a positiva. ¿Eso qué quiere decir? Que la función pasa de ser decreciente a creciente. En x igual a 3 sí hay un mínimo local. Entonces, esa es la primera parte del recorrido de información. ¿Qué hay que hacer ahora? Lo mismo, casi lo mismo, pero con la derivada segunda.
Voy a evaluar la derivada segunda. Voy a ver dónde vale 0 o dónde la derivada segunda no existe. Esos van a ser los candidatos a mirar posibles puntos de inflexión. No reciben un nombre estos candidatos. Antes los candidatos recibían el número de números críticos. Acá no tienen nombre. La segunda derivada no es que no va a existir porque vuelve a ser un polinomio, así que la segunda derivada vale 0 en 0 y en 2. Entonces, para f segunda, voy a dividir otra vez mi dominio en 3 partes. De menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a infinito. Quiero evaluar el signo que tiene esa segunda derivada. Puedo hacer el mismo artilugio que hicimos antes. Elegir candidatos o números representantes. Evalúo el signo de esa segunda derivada y el signo que tenga en ese candidato es el signo que se mantiene sobre todo el intervalo. En este caso yo voy a tener que acá, en el intervalo de menos infinito a 0, la derivada segunda es positiva. Desde 0 a 2, la derivada segunda es negativa. De 2 a infinito, la derivada segunda es positiva. El mismo cuadro me lleva a decir si tengo o no puntos de inflexión en estos dos candidatos. La función es recontra continua en todos los reales. Esa primera parte la cumple. Entonces, en particular, f es continua en 0 y en 2. Y fíjense que el cuadro me dice que cuando me paro en 0, la función pasa de ser cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, porque hay un cambio en el signo de la segunda derivada. Y cuando me paro en 2, la función pasa a ser cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba, porque hay un signo que cambia de la derivada segunda. O sea que los dos puntos, 0, f en 0 y 2, f en 2, en los dos puntos tengo puntos de inflexión. En los dos. Pero porque investigué este cuadro, si no, no lo sé. Acá, ahora esto que dice, resumiendo la información obtenida. ¿Cómo es que se resume esto? Con la primera derivada, nuestro corte fue dado en 0 y en 3. De menos infinito a 0, la función decrece. Hacemos a veces estas flechitas. Ustedes hagan lo que quieran. De 0 a 3, la función seguía decreciendo. Mientras que de 3 en adelante, la función empezó a crecer. Con la derivada segunda, voy a hacer el dibujito, manteniendo el orden del 0 debajo del 0. Teníamos que estaban el 0 y el número 2 como números importantes en donde habíamos visto que desde menos infinito a 0 la función es cóncava hacia arriba. De 0 a 2 la función era cóncava hacia abajo. Y de 2 a infinito es cóncava hacia arriba. Entonces, acá es donde uno hace la conclusión y hace un dibujito. Me quedó como muy invasor la palabra. Le voy a cambiar un poquito. La conclusión. Tiro líneas en cada uno de los puntos referentes para las dos funciones. Acá, acá y acá. En 3. Vamos acá. Entonces tengo el 0, tengo el 2, tengo el 3. La función decrece cóncava hacia arriba. Decrece cóncava hacia arriba. Acá. Sigue decreciendo, pero cóncava hacia abajo. Sigue decreciendo, pero cóncava hacia abajo. En el tramo desde 2 a 3, la función era decreciente, pero cóncava hacia arriba. Y de 3 en adelante, crece cóncava hacia arriba. Esto es básicamente lo que tengo que mantener como
coherencia en mi dibujo. Y como la función después es continua, lo que tengo que hacer es este dibujito con continuidad. Decrece, sigue decreciendo pero cambia la concavidad, sigue decreciendo pero cambió, y después va para arriba. Esto lo uno, que es lo que ustedes van a ver acá, en este dibujito. Este dibujito se supone que intento que sea parecido a este, ¿no? Llevo en un dibujo así a mano alzada toda la información que tengo. Cuando lo quiero llevar al dibujo concreto en el sistema de ejes coordenados, bueno, yo acá les comparto la gráfica, está bien, estamos dando la gráfica porque está hecha, porque es una captura que saqué del libro que estaba linda, fantástico, pero digo, ¿cómo se hace? Y todos los números referentes en x igual 0, x igual 2, x igual 3, son puntos en donde yo voy a necesitar saber cuánto vale la función. Y son puntos que yo ya los voy a tener que poner en la gráfica, ¿no? Entonces el 0, 10, el 2, menos 6, el 3, menos 17 son puntos en la gráfica que seguro van a ser importantes para mí. Y después trato de trasladar esta información de croquis a este dibujo, donde yo ya sé quiénes son puntos seguros de paso de mi función. Lo que hoy no vamos a hacer es estudiar la existencia de asíntotas en la gráfica de la función. Porque eso es algo que, si bien acá yo no lo estoy haciendo, es lo que deberíamos hacer cuando ya tengamos todo el arsenal de información para terminar de dar la gráfica como corresponde. Pero con toda esta información podría haber hecho un dibujo bastante similar a este, que es la gráfica concreta. Tenemos entonces desde el libro la sección 4.3 completa, como para poder hacer ejercicios también ya de la sección 4.3. La sección 4.4 es la que tiene que ver con cálculo de límite, búsqueda de asíntotas, que es lo que vamos a ver entonces la próxima clase, ¿no?